Muy buenas tardes para todos, ¿cómo están? Buenas tardes. Buenas tardes, Muy buenas profe. tardes. Buenas tardes. Bueno, entonces les cuento que al correo les envié la información de cómo ingresar a la plataforma donde vamos a tener el curso virtual. Entonces, revisen por favor el correo. La plataforma se llama Campus Virtual. Ir por acá. A Campus Virtual. La idea es que cuando vayamos a ingresar la primera vez en el navegador en que estén, abran primero el correo institucional. Después de tener el correo institucional, ahí sí ingresan en la misma, en una pestaña, ingresamos a Campus Virtual y le vamos a dar acá, Microsoft Bits. Y entonces él ya va a entrar directamente con el usuario y la contraseña de Microsoft. Si no les da la primera vez, dando acá en Microsoft, le dan en cuentas manuales. Y ahí nos piden el usuario y la contraseña del correo institucional. Y ya pueden ingresar así, pero primero inténtenlo por el otro caso, ¿cierto? Primero intenten por Microsoft Files. Y si tienen algún inconveniente, si no les entran ni de estas dos formas, ni con el usuario ni la contraseña, escriban por favor a este número. Escriban por favor en WhatsApp a este número y ya ellos les ayudan desde allá, desde las cuentas virtuales pues, de la universidad. La idea es, chicos, que para la próxima semana ya todos tengan el acceso ahí a la plataforma, porque ahí ya les voy a poner toda la información para no estar mandándoles el correo y que nos quede regado, ¿cierto? Les voy a mostrar un poco de cómo se vería el curso. Entonces es ese cálculo en varias variables. Y aquí encontramos, entonces, todas las grabaciones de todas las clases. Este es el link que los lleva a la grabación en YouTube. Las notas de clase, por ejemplo, para este primer parcial, trabajamos siempre sobre el mismo documento, entonces yo se las estoy actualizando cada clase y también aquí tenemos el primer taller que ya se los envié, pero también lo tenemos por acá. Este es el mismo que les envié al correo, ese taller de preparación para cada parcial. Entonces acá en la plataforma les voy a estar poniendo pues esta información de todos los talleres, las grabaciones y las notas de clase para que tengan todo ahí a la mano. Es importante, chicos, que ingresen a la plataforma porque aunque todavía falta un poco el quiz, los quizzes que son de forma virtuales se hacen a través de esta plataforma. Entonces, para que de aquí a cuando ya vayamos a presentar el quiz, todos tengan acceso y no haya inconvenientes con eso a la hora de presentar. ¿Me Profe, confirman? Hola, cuéntame. no, profe, qué pena. Dale. Haga la pregunta y después de la pregunta yo le hago la pregunta. Que si me confirmaban, por favor, si les llegó eso. Espera, chicos, por acá. Si me confirman, por favor, si les llegó el correo. Sí, Profe, profe. pues por parte Sí, mía yo profe. tengo acceso al... sin ningún inconveniente. ¿Tú tienes que, perdón? Tengo acceso sin ningún inconveniente. Lo que pasa es que, digámoslo, ya tengo también varias materias que están mediadas también por ahí por la plataforma. Ah, bueno, sí, lo que pasa es que ya habías ingresado. Sí, a veces presenta problema cuando es la primera vez. Entonces escriban, chicos, a ese número que ya desde la unidad virtual les ayudan ya y les organizan el usuario y la contraseña, ya les dan el acceso para que ingresen esa Yo primera vez. sí, ¿Listo? yo sí recomiendo lo que dice la profe, que primero abran el correo y después eso, porque yo no sabía Total. cómo usarlo y la primera vez que lo abrí así, se me bloqueó y se me demoró como una semana para que me lo desbloquearan. Sí, sí, esa es la recomendación que nos dan desde allá. Abran primero el correo institucional en una pestaña que no esté en modo incógnito, en una pestaña normal, en cualquier navegador, y
en otra pestañita de esa misma ventana abran la plataforma. Entonces, muy juiciosos con esos chicos para que tengamos pues el acceso a ella. Va a estar toda la Profe, información y no haya ¿por qué no se inconvenientes. Hola. puede pestaña modo incógnito? Lo ideal es que no la pongas. La primera vez que vas a ingresar. Es solo la primera vez que vas a ingresar, que no lo Ah, tengas en modo incógnito. bueno, es que como estoy desde el del trabajo, me toca por ahí, pero entonces ahora lo ensayo en el otro. Sí, para que no se les vaya a bloquear así es la primera vez. Bueno, chicos, entonces, Profe, con respecto a los quiz, yo tenía una pregunta, es sí. si la dinámica del quiz es en el momento en que se abra, es decir, yo, según lo que recuerdo, nos había comentado de que eso tenía pues como tiempo como hasta las 11 de la noche para realizar la presentación. Sin embargo, en el momento en que se va a presentar, tiene un tiempo definido, no sé, una hora, hora y media. Sí, chicos, sí, digamos que el quiz se hace un sábado, es virtual, en el compromiso están las fechas. ¿Cómo funciona? El quiz está habilitado desde las 6 de la mañana hasta las 11 de la noche y dura una horita y media máximo, es algo muy cortico. Y la idea ya es que en ese tiempo ustedes saquen ese espacio y lo resuelvan, pero sí tienen un tiempo determinado, que sería ahorita, horita y media. ¿Listo? Perfecto, profe, gracias. Listo. Con mucho Hola, gusto. hola, ¿Alguna otra duda? hola, buenas tardes, profe. ¿Me escucha? Hola. Sí, cuenta. Profe, me gustaría saber el taller, cómo va a ser la metodología. Es decir, va a haber ejercicios donde tengo que hacerlo manual, montar la foto o un PDF y ajustarlo a la plataforma. En el, O el ejercicio y ya nos deja selección múltiple y ya uno resuelve y seleccionar la respuesta correcta. ¿Cómo va a ser la metodología? en el quiz, las dos formas. Hay unas preguntas que son de selección múltiple, hay otras donde ustedes tienen que escribir la solución a mano, tomarle una fotico y subirlo como PDF. O hay otras que simplemente está el espacio y ustedes ponen ahí la respuesta, que sería numérica. Hay varias preguntas. Entonces ahí tienen de todo. Sí van a ver tipo ensayo, que son esas donde tenemos que hacer el procedimiento a mano y las otras ya simplemente poner la respuesta. Qué pena Listo. aprovechar ahí de afán. Claro, Yo sé que cuéntame. soy el único que de pronto no sé cuándo es la fecha del parcial. El 5 de septiembre. Recuerden que esas fechas están en el compromiso. Voy a ir por acá para que somos el grupo 107. Aquí tenemos, chicos, el compromiso. Entonces, el primer parcial es el sábado 5 de septiembre. Aquí, en este compromiso, este está actualizado. Este no fue el que les envié la primera vez. Lo voy a poner ahí en la plataforma también para que lo tengan ahí. Y los parciales de nosotros son en la sede de fraternidad de 2 a 4 de la tarde y ya está el aula, el M204. Igual yo se los estoy recordando para ese día, pero sí, el 5 de septiembre va a ser nuestro primer parcial. Ah, perfecto. Y hasta la clase de hoy entra. Sí, terminamos Oh, el próximo martes. ok, Terminamos vale. el tema en la próxima clase. Profe, qué pena arrancando. El No, tranquilo. tallercito que lo que nos pones de preparación para parcial, sí tiene, pues sí está muy ligado a los puntos que van a salir en el parcial, o es solamente hay como medio modelo. Eh, no, los de parcial no van a ser exactamente los que tenemos ahí, pero si ustedes resuelven ese taller a conciencia, todos los puntos, con el parcial les va a ir súper bien. Pues no se pregunta como nada, si será diferente, es lo que vemos aquí en la clase, chicos, que no va a salir pues exactamente los mismos puntos, pero si lo resuelven los del taller, tienen todas las herramientas para resolver los del parcial. Entonces, sí.
A mí me gusta eso porque si ustedes van al texto, pues hay muchas cosas, sobre todo con esas funciones vectoriales, se estudian muchas más cosas, entonces en el texto, sobre esos ejercicios, uno dice, ¿qué es todo eso? Entonces ahí, si trabajen con los que hay en el taller y con las funciones de varias variables, el texto guía también tiene muy buenos ejercicios. La idea ahí cuando estemos estudiando es primero hacer los del texto guía y luego hacer los del taller, porque los del taller es como el nivel que yo quiero que ustedes lleguen, ¿cierto? Entonces, si usted intenta por primera vez los ejercicios del taller, de pronto vas a sentir que es difícil, pero no. Primero practiquen en estos de varias variables, primero practiquen con los ejercicios del libro, que son un poquito más suaves, y al nivel que quieren llegar son los que están en el taller. Ok, profe. Y recomendación para los que tienen poquito tiempo. No saque tiempo. Ah, bueno, muchas gracias. Sí, muchachos, no, esto es de practicar, o sea, es de, ¿qué te digo a ti? Si tienes poquito tiempo, que el tiempo que estudies sí sea de calidad, que no tengas distracciones, que te dediques 100% a lo que estás haciendo y ya tú más o menos vas viendo si te da a entender bien los conceptos y trabajarlos, pero sí, inicialmente chicos, sí necesitan mucho tiempo y sobre todo para los que vieron cálculo hace rato, ¿cierto? Los que vieron cálculo 1 y cálculo 2 hace ratico, hay que volver a repasar esos temas porque a veces los errores ni siquiera son de lo que estamos viendo nuevo, sino que son de las bases. Entonces ahí sí es más complejo, chicos, porque si no tenemos esas bases fuertes, vamos a hacer los ejercicios malos. Pues, entonces vamos a empezar ahora sí la clase de hoy y vamos a hablar de límites. En la clase anterior habíamos definido lo que eran las funciones de varias variables, vimos cómo encontrar el dominio de esas funciones. ¿Y qué es lo que cambia? Cambia que es que el dominio de las funciones que vamos a estudiar no van a ser un solo número, sino que van a ser puntos que están en el plano, porque necesitamos un valor para la X y un valor para la Y. Eso es lo que nos debe quedar muy claro acá. Cuando trabajamos con esas funciones de dos variables, el dominio va a pertenecer al plano. Vamos entonces a hablar de límites en dimensiones superiores. Desarrollaremos la teoría de límites y continuidad para funciones de varias variables. Las definiciones de como la que teníamos intuitiva de límite es muy similar a la que trabajamos en una sola variable, pero como el dominio cambia, eso nos va a traer un poquito más de complejidad a la hora de abordar estos límites. Nosotros nos vamos a concentrar en los límites de funciones de dos variables. La generalización a más variables sería directa, pero si uno entiende lo que pasa con dos variables, ya para tres variables o cuatro variables, que son las que más se estudian, también se podría comprender. Qué es un límite? Aquí tenemos la definición intuitiva que nos dice que si los valores de una función se están acercando arbitrariamente a un número fijo, un número real, llamémoslo L, para todos los puntos X, Y muy cercanos a algún punto que tenga coordenadas A, B, entonces en ese caso decimos que el límite cuando X, Y tiende a A, B de la función va a ser igual a ese número L. Entonces pensemos en un punto cualquiera en el plano. Si, por ejemplo, ese punto no pertenece al dominio de la función, ya sabemos que no podemos tomar esos valores y reemplazarlos en la función. Lo que sí podríamos hacer es tomar valores X y Y que están muy cerquita a esos números. Y si los empezamos a reemplazar y la función vemos que siempre se está acercando a un número real L, eso es lo que llamamos el límite. Es el valor al cual se está acercando la función cuando X y Y se están acercando a un punto A, B. Esa es la definición intuitiva de lo que es un límite. Antes
de hablar de cómo encontrar los límites, vamos a ver unos ejemplos con dos funciones y el comportamiento alrededor de un punto que no está en el dominio. Entonces, por acá, comparemos el comportamiento de las funciones f de x, y igual a seno de x al cuadrado más y al cuadrado sobre x al cuadrado más y al cuadrado. Se hace una función y por el otro lado tenemos la función g de xy, que es x al cuadrado menos y al cuadrado sobre x al cuadrado más y al cuadrado. ¿Qué punto no pertenece al dominio de esas dos funciones? El 0,0. Muy bien. Si nos vamos al denominador, vemos que tenemos x al cuadrado más y al cuadrado, y eso se hace 0 cuando x vale 0 y y vale 0. Entonces, por acá el punto 0,0 no pertenece al dominio de la función, y ese es el que nos interesa, ¿cierto? Entonces vamos a estudiar el comportamiento de estas funciones cuando x y y tiende al punto 0,0. Y pongámoslo por acá como una nota, y es que ese punto no pertenece al dominio. Muy bien. Entonces nos vamos a acercar al punto 0,0. Ponemos valores que estén muy cerquita y vamos a darle valores de la siguiente forma. Vamos a darle valores que estén muy cerquita al 0,0, pero que estén sobre una función. Ya más adelante vamos a entender por qué. Entonces aquí vamos a darles algunos valores. A los puntos que estén, por ejemplo, en la recta y igual a x. En esa recta vamos a tomar entonces, por ejemplo, un punto que esté en esta recta, pero que esté muy cerquita al 0,0. Por ejemplo, el punto 0,01 para la x, y la condición es que y valga lo mismo, 0,01. ¿Bien? Entonces tomemos la primera función y evaluémosla en ese valor. 0,01, 0,01. Y también vamos a hacer lo mismo para la función g. Vamos a tomar la función g y evaluémosla en este valor. Vamos a utilizar por acá una calculadora. Entonces, nuestra primera función era el seno de x al cuadrado más y al cuadrado. Entonces, x estamos diciendo que vale 0,01, elevémosla al cuadrado, más y al cuadrado, que sería 0,01 elevado al cuadrado. Dividido esto mismo que tenemos aquí como el argumento del seno.
lento y se quedó pensando. Vamos a ver si nos calcula por aquí la de la G. Entonces la función G es x al cuadrado menos y al cuadrado arriba y x al cuadrado más y al cuadrado abajo. Estamos diciendo que x y y vale 0.01. De arriba nos quedaría 0.01 elevado al cuadrado menos 0.01 elevado al cuadrado dividido 0.01 elevado al cuadrado más 0.01 elevado al cuadrado. Esta es fácil de ver, que esta, como arriba tengo lo mismo sumando y restando, nos daría 0. Entonces por acá, si lo evalúo en esta, nos daría 0. Y si la evalúo en esta, vamos a intentar otra vez por acá. Ahí está. Ahora sí, y esta nos da 0.99999. Entonces con esta nos daría 0.999 y bueno, esto sigue. Listo. Ahora, démosle valores que estén en otra recta. Por ejemplo, ahora tomemos valores que estén en la recta que tiene ecuación y igual a 2x. Esta recta pasa por ese punto 0,0, que si la x vale 0, y valdría 0 también. Entonces, tomando ahí valores que están sobre esa recta, digamos el 0.01 para la x y 0.02 para la y. ¿Sí? Si reemplazamos acá la x, nos quedaría 0.02. Entonces vamos a hacer lo mismo. Vamos a tomar la función f y vamos a reemplazarla en 0.01 para la x, 0.02 para la y. Y por aquí también con la función g. 0.01 para la x, 0.02 para la y. Pues aquí vamos a reemplazar. Empecemos en la función f. Entonces la y valdría 0.02. Cambiémoslo aquí arriba y aquí abajo. Y esto nos da otra vez 0.99999. Y hagámoslo en la g. Cambiemos la y por 0.02. Y esto nos da menos 0.6. Bien. Y hagamos un último. Vamos a tomar valores que estén, por ejemplo, en el eje Y. Pregunta, ¿0.6 o 0.06? Miremos aquí otra vez. Menos 0.6. En la función g. Profe, ¿por qué decidimos tomar esos valores de la recta y igual a x y y igual a 2x? Pues, Eh,
Déjeme, ahorita me hace esa pregunta otra vez, ¿cierto? Esto tiene un propósito, ahorita lo vamos a entender mejor. La idea acá, un spoiler de lo que vamos a ver, es que para acercarnos al punto 00 hay infinitas formas. Entonces, para uno darle orden a esas formas, lo hace a través de funciones que pasen por ese punto 0,0. Ahorita les Ah, hago un bueno, muchas diagrama gracias, profe. para que lo entendamos mejor, con gusto. Entonces, volviendo por acá, chicos, vamos a hacer otro caso. Tomemos por acá, finalmente, tomemos puntos. Que estén, por ejemplo, en el eje Y. Nos podemos acercar al punto 0,0 en el plano a través del eje Y. Y entonces, ¿qué característica cumplen los puntos que están en el eje Y? La primera coordenada vale 0 y a la segunda, como nos estamos acercando mucho al 0,0, démosle, por ejemplo, 0,01. ¿Qué pasa si yo ahora tomo esos valores? Si la X vale 0 y la Y vale 0,01 y venimos y lo reemplazamos en nuestra función. La X vale 0 y la Y 0,01. X vale 0 y Y 0,01. Vamos a reemplazar por acá en la función. Entonces estoy diciendo que la X, no, primero F. Vamos de acá, primero F. La X vale 0 y la Y 0,01. Y eso nos sigue dando lo mismo, 0,999. Ahora vámonos con la función g. Si cambiamos la x por 0, y la y por 0,01, esto nos da -1. Entonces, ahí podemos ver qué pasa con estas dos funciones cuando me estoy acercando a este punto, 0,0. La función f siempre se está acercando al mismo valor. ¿A qué número se está acercando? A A 1. 1 también. Muy bien, que nos da 0,999, entonces uno dice, se está acercando a 1. Pero si nos vamos a ver el comportamiento de la función g, esa no se está acercando a ningún número porque nos dan valores muy diferentes. Por ejemplo, acá nos dio 0, acá nos dio -0,6 y acá nos dio -1. Entonces vemos que no se está acercando a ningún valor. Entonces escribamos eso por acá. Al parecer, cuando tomamos valores x, y estos se aproximan al punto 0,0, que es donde queremos calcular el límite. Los valores que resultan de tomar la función f y evaluarlo en esos puntos se aproximan a 1. Pero la función g
de x, y no tiende a ningún número. Y entonces en este caso escribiríamos lo siguiente, que el límite cuando x, y tiende al punto 0,0 de la función f de x, y, que era la que tenía el seno, esa sí existe y vale 1. Y cuando tomamos diferentes valores y se acercan por acá a puntos diferentes, por ejemplo, esta por acá se acerca al 0, esta menos 0,6 y esta menos 1. Cuando nos dan valores diferentes, decimos que el límite no existe. Entonces escribimos así, que el límite cuando x, y tiende a la función 0,0 de, perdón, tiene 0,0 de la función g de x, y, este límite no existe. Bien, y esto que hicimos acá no lo vamos a hacer más, ¿cierto? Ya vamos a desarrollar otros métodos, pero es para que entendamos qué es lo que va a pasar con esos límites de varias variables. Entonces, cuando les voy a calcular un límite, no le den valores. No le vayan a dar valores muy cerquita al punto, porque ya vamos a ver que necesitamos más información aparte de eso. ¿Qué es lo que hace que en este caso calcular límites de funciones de dos variables sea un poquito más complejo que lo que hacíamos con una variable? Cuando teníamos una función de una variable, hacemos por acá, tengo el plano x, y, uno tenía una función por acá arriba, y digamos que queríamos calcular el límite cuando x tiende a un valor a. Para calcular ese límite, lo que hacíamos era acercarnos a ese punto. Cuando nos acercábamos a ese punto, nos podíamos acercar solo de dos formas, o tomando valores por la izquierda o tomando valores por la derecha. Y ya uno miraba qué pasaba por esos dos lados y concluía si era igual, el límite existía, si era diferente, el límite no existía. Como nuestro punto en el dominio ya está en el plano hay infinitas maneras de aproximarnos a un punto. Entonces, pongámoslo por acá, en el plano XY. Hay un número infinito de maneras de aproximarse a un punto. A como ven. Por ejemplo, supongamos que estamos por acá en el plano. Que es donde está el dominio de nuestras funciones. Y tengo un punto por acá cualquiera en el plano A como B. Y yo quiero acercarme a ese punto, entonces para acercarme, por ejemplo, lo podemos hacer a través de rectas. La idea es tomar lo que llamamos caminos o trayectorias y acercarnos al punto a través de funciones que pasen por ese punto. ¿Cuántas funciones pasan por ese punto? Infinitas. Tenemos, por ejemplo, en esta recta,
También una recta vertical, rectas horizontales. Todas esas funciones van a pasar por nuestro punto a como ven. Pero no solo rectas, pueden ser, por ejemplo, funciones cuadráticas también. Dibujémoslas acá para que no sea muy cargado el de la izquierda. Yo también me puedo acercar a ese punto a través de parábolas. Vamos que tenemos por acá esta parábola. O a través de funciones cúbicas que tienen esta forma. Y las condiciones para que un límite exista nos dice que necesitamos que por todos los posibles caminos que tengamos para acercarnos a un punto A como B, siempre nos dé el mismo resultado. Entonces acá, para que un límite exista, requerimos que la función f se aproxime al mismo número L a lo largo de cualquier trayectoria o camino. A lo largo de cualquier trayectoria o camino posible que pase por ese punto. Pase por el punto A como B. Y ahí es donde entra la dificultad, porque ¿cuántas trayectorias hay? Infinitas. Entonces, ¿cómo demuestro yo que tomando todas esas trayectorias siempre voy a obtener el mismo resultado? Y eso en este curso, chicos, no va a ser posible. Es decir, nosotros no vamos a demostrar que un límite existe. Más bien, nos vamos a ir por el otro camino y vamos a demostrar cuando un límite no existe. Y tenemos un test que nos ayuda a determinar cuándo eso va a pasar. Y se llama el test de los dos caminos. Esta es nuestra herramienta cuando trabajemos con límites. Y nos dice lo siguiente: si al tomar dos caminos diferentes para acercarnos a algún punto, que es donde queremos calcular el límite, encontramos que la función se aproxima a valores diferentes
Entonces podemos concluir que ese límite no existe. Podríamos decir acá que el límite, cuando x, y tiende al punto a, b de una función de dos variables, no existe. ¿Bien? Y eso es lo que vamos a buscar acá, chicos. Desde ahora, Pero sí. si descubrimos que sí se acercan, tampoco podemos decir que existe, pues nos tocaría hacer como explorar otro camino que o ir agotando hasta que no exista. Exacto. Ahí está el problema, chicos. Es que si uno empieza a tomar caminos diferentes y vemos que está dando el mismo resultado, ahí no se puede decir que existe. ¿Por qué? Porque para decir que exista es que por todos los caminos posibles tendría que dar el mismo valor. ¿Y cuántos caminos hay? Infinitos. Entonces uno así a mano, siguiendo el proceso de acercarnos a través de caminos, no sería posible decir que un límite exista. Ahí es donde está el inconveniente. Pero si tomamos caminos diferentes y vemos que la función se está acercando también a valores diferentes, ahí sí. Es así, de una podemos decir que nuestro límite no va a existir. Entonces, ahora sí, ya comprendemos por qué escogí aquí puntos sobre alguna recta o sobre el eje Y. Y es que para acercarnos a estos límites, bueno, para acercarnos a estos puntos, vamos a hacerlo a través de funciones que pasen por el punto que nos dan. Y ahora sí, veamos ejemplos de cómo vamos a demostrar que estos límites no existen. Nos piden por acá determinar si existe o no el siguiente límite. El límite cuando x, y tiende al punto 0,0 de esta función y sobre x. Entonces, ahí vemos que efectivamente este punto 0,0 no pertenece al dominio de la función. ¿Sí? Que tenemos una división y se tiene que garantizar que lo que tengamos en el denominador no sea 0. ¿Sí? Pero no es el único punto. Hay infinitos puntos que no van a pertenecer al dominio de esa función. La condición es que x sea diferente de 0. Entonces pongámoslo aquí como para que recordemos también esa noción del dominio de la función. Entonces acá el dominio de la función va a ser igual a los puntos x, y que pertenecen a R2 al plano tales que x sea diferente de 0. Bien, vamos a representar, más bien vamos a hacer aquí una gráfica y quitemos los puntos que no están en el dominio. Sabemos que el dominio lo representamos por acá, en el plano, y ¿cuáles son los puntos que no están en el dominio? ¿Cuáles son los puntos que cumplen? Todos donde x sea Todos 0. los que pasan por los ejes. ¿Y cuál es? ¿Cuál eje es? El X. El X. Solo es un punto que esté por acá en el eje X. Por ejemplo, bueno, digamos aquí 1, 2 y 3. Este punto
La primera coordenada vale 3 y la segunda coordenada vale 0. ¿Con ese hay problema? No, entonces los del No, eje Y. sería el primero, sería, Que el primero sea 0 y esos son los puntos. exactamente, si fuera 0,3. Los del eje Y son los del eje Y. Exacto, muy bien. Entonces acá lo voy a poner así como fucsia, lo voy a quitar y lo voy a poner así. Entonces, estos puntos, los que están en el eje Y, no pertenece al dominio de la función. Miren ahí, al dominio de esa función, ¿cierto? Y entre esos puntos está el 0, 0, que es aquí, todo el origen. Y ahí es donde nos interesa analizar el límite. ¿Qué vamos a hacer para ver a qué valor se está acercando este límite cuando x, y tiende al punto 0, 0? Vamos a tomar funciones, es lo que llamamos caminos. La condición es que pase por ese punto. Una de las primeras funciones con las que uno empieza a analizar es con la función y igual a x, que sería esta función que pasa por el punto 0, 0. Y igual a x que viene por acá, ¿cierto? Entonces tomemos esta función. Tomemos caminos diferentes. Para acercarnos al 0, 0. Y el primer camino que tomamos es y igual a x. Cuando tomamos estos caminos, lo que va a hacer es que nos convierte estos límites de funciones de dos variables en límites de funciones de una sola variable. Y esos límites nosotros ya los sabemos resolver. Entonces acá, si y es igual a x, este límite, el que queremos calcular, se va a convertir en el siguiente límite. Entonces, calcular este límite va a ser lo mismo que calcular el límite cuando x tiende a 0 de. Vamos a venir acá a la función y vamos a reemplazar la y por x. Entonces nos quedaría el límite cuando x tiende a 0 de x sobre x. ¿Y cuánto vale este límite? ¿Cuánto Pues valdría pero este ahí límite? estaría, no sería indeterminada. Digamos que sí. Si tú reemplazas el 0, te quedaría 0 sobre 0, que es una indeterminación. Pero, por ejemplo, acá, recordemos que decir que x tiende a 0 es que x se puede acercar tanto a 0 como quiera, pero nunca va a ser 0. Entonces, bien, si ustedes tienen un número Entonces y lo sería dividen, cero, ¿no? tienen un número y lo dividen entre el mismo, ¿cuánto nos da? 1. Sobre uno. Este límite nos da 1. Porque uno dice, bueno, x no vale 0, x se está acercando mucho a 0. Entonces, si yo tengo un número dividido el mismo y ese es diferente de 0, nos va a dar 1. Bien, tomemos otro camino. Tomemos otra función que pase por ahí. Por ejemplo, acerquémonos por acá, por el eje X.
¿cierto? Tomando valores que estén en el eje X. Tomar valores que estén en el eje Y no puede, porque ese no pertenece al dominio, pero el eje X sí pertenece al dominio. Entonces tomemos por aquí puntos muy cerquita que estén al 0,0. Entonces acá tomemos valores a través del eje X. ¿Qué característica tienen los puntos que están en el eje X? La primera coordenada vale X y la segunda coordenada vale 0, Cero. es decir, Y vale 0. Entonces, si nos acercamos con puntos que estén en el eje X, este límite, ¿cómo nos quedaría? Nos quedaría el límite cuando X tiende a 0 de 0 sobre X. ¿Y esto cuánto nos daría? De nuevo acá, arriba tengo 0 y abajo no tengo 0. Tengo un número que está muy cerquita de 0. De 0 dividido cualquier otro número diferente de 0 nos va a dar 0. Bien, y ya ahí vemos que si tomamos caminos diferentes, nos da que la función se está acercando a valores diferentes. Entonces, por el test de los dos caminos, podemos concluir que este límite no existe. Por lo tanto, Profe, pero entonces siempre es como recomendable evaluarlo en y igual a x, pues como para empezar. sí, porque es la más fácil. Vamos a trabajar, chicos, con funciones donde en el dominio no esté el punto 0,0, ¿cierto? Digamos que siempre los límites van a ser ahí al 0,0 porque es muy fácil identificar funciones que pasen por ahí. Entonces, es una recomendación. Ustedes pueden tomar cualquier función que pasen por ahí, pero no casi siempre empieza con esta porque es muy sencillo evaluar el límite. Simplemente es venir y cambiar la y por x cuando ya lo estamos convirtiendo en el límite de una sola variable. Listo, profe, gracias. ¿Listo? Entonces acá, por lo tanto, del test de los dos caminos, concluimos que este límite no existe. De nuestra función que era y sobre x, no existe. Muy bien. Veamos otro ejemplo. Y como les decía, chicos, ese va a ser nuestro objetivo, demostrar que estos límites no existen, porque tenemos herramientas para hacerlo. Entonces ahora vamos a determinar si existe este límite. El límite cuando x, y tiende al punto 0,0 de la función 2 por x al cuadrado por y sobre x a la 4 más y al cuadrado. ¿Qué vamos a empezar a hacer? Vamos a tomar diferentes trayectorias que pasen por el punto 0,0. Y empecemos entonces con esa, con y igual a x.
digamos por acá que tengo y igual a x. Entonces, si tomamos valores que estén sobre esta recta, que pase por el punto 0, 0, calcular este límite va a ser igual a calcular el límite cuando x tiende a 0 y me voy a la función y donde está la y la voy a reemplazar por x. Entonces nos quedaría 2 x al cuadrado por x nos da x a la 3 sobre abajo nos queda x a la 4 y aquí nos queda x al cuadrado. Muy bien. Y acá, chicos, pues ya caemos en un terreno conocido. Para calcular estos límites, lo primero que uno hace es reemplazar el 0. Si reemplazo el 0 arriba y abajo, ahí sí tengo la forma indeterminada 0 sobre 0. ¿Qué hacemos en este caso? O factorizamos o aplicamos L'Hopital. Cualquiera de los dos nos va a ayudar a resolver este límite. Ya ustedes ven que es más sencillo, si factorizar o aplicar L'Hopital. En esta, por ejemplo, más cortico factorizar. Primero, como unas observaciones, esto de aquí abajo no lo puedo sumar porque no son semejantes. Una x está elevada a la 4 y otra x está elevada al cuadrado. Lo que sí vamos a poder hacer es, ahí en el denominador, sacar un factor común. Entonces nos quedaría el límite cuando x tiende a 0, voy a sacar el factor común del denominador, x al cuadrado. Entonces me quedaría por x al cuadrado más 1. Y el numerador, pues sí, dejémoslo igual, 2 por x a la 3. Y como ahora arriba y abajo tengo multiplicando la x, uno de estos se me va a cancelar con esta x al cuadrado. Y nos quedaría por acá el límite cuando x tiende a 0, d. En el numerador nos quedaría 2x y en el denominador nos queda x al cuadrado más 1. ¿Y qué pasa si reemplazamos? Si reemplazamos por acá, el 0, arriba me queda 0 y abajo me queda 1. Y esto ya no es indeterminado. 0 dividido 1 nos da 0. ¿Bien? Entonces, listo. Por este camino, este límite nos dio 0. Tomemos otro camino, otra recta. Por ejemplo, tomemos la recta y igual a 2x. Entonces, vamos a hacer lo mismo. Calcular este límite va a ser lo mismo que calcular el límite cuando x tiende a 0 y ahora, ¿dónde está la y? Vamos a poner lo que estamos diciendo que es igual a 2x. Entonces, si reemplazamos la y por 2x, nos queda el límite cuando x tiende a 0 en el numerador. Nos quedaría 2x al cuadrado, 2 por x al cuadrado por 2x. Entonces nos quedaría 4 por x a la 3. En el numerador nos queda x a la 4 y llévale 2x. Si reemplazo aquí la y por 2x y la elevo al cuadrado, me quedaría más 4 por x al cuadrado. Y listo. Resolvamos este límite. Si reemplazamos el 0, nos queda arriba 0 y abajo 0. Entonces tenemos la forma indeterminada 0 sobre 0. Vamos a hacerlo por L'Hopital, para que repasemos L'Hopital, que aquí es más largo. Pero repasemos por acá L'Hopital. Entonces, ¿en qué consiste L'Hopital? Derivar arriba y abajo de forma independiente, ¿cierto? Entonces, esto nos quedaría el límite cuando x tiende a 0. Y vamos a derivar arriba. La derivada de 4x a la 3 nos quedaría 12 por x a la 2. Y si derivamos de abajo, nos quedaría 4 por x a la 3
más 8 por X. Listo. Otra vez nos dio 0 sobre 0. Ahí volvemos a aplicar L'Hopital. L'Hopital se puede aplicar las veces que queramos, siempre y cuando tengamos esa indeterminación 0 sobre 0. Y también se puede si tenemos infinito sobre infinito, pero ese no es nuestro caso, que siempre nos va a aparecer 0 sobre 0. Entonces apliquemos otra vez L'Hopital, que consiste en derivar arriba y abajo de forma independiente. Pero entonces, en No- ese caso, eso se podría convertir como en una serie, por decirlo así. Sí, te pueden quedar varios límites. Ujú. Te pueden quedar varios límites. La cuestión es que siempre nos quede 0 sobre 0 y ahí volvemos a aplicar L'Hopital. Entonces, derivamos otra vez arriba y abajo de forma independiente. No es la derivada de una división. Entonces, la derivada de arriba nos quedaría 24 por X. Muy bien. Y abajo nos quedaría 12 12 a la 2. X a la 2 más. ¿Qué nos queda aquí? La derivada de 8X es 8. Muy bien. Y Ocho. reemplacemos otra vez. Si reemplazamos X por 0, arriba nos queda 0 y abajo nos queda 8. Y ya, eso no es indeterminado. 0 sobre 8 nos da 0. Y entonces notemos que tomamos dos caminos diferentes y nos dio el mismo resultado. ¿Qué podemos decir ahí? Nada. No podemos decir ni que existe ni que no existe. De nuevo, porque para decir que exista, tendríamos que tomar todos los caminos posibles. Piensen en todas las funciones posibles que pasen por por ese punto 0 sobre 0 y tendríamos que mirar que siempre nos dé 0. Eso no se puede hacer. Y para decir que no existe, tendría que pasar que si tomamos dos caminos diferentes, nos den valores diferentes. Pero por acá, por esas dos rectas, nos dio 0. Cuando eso pase, tomemos otro camino que no sea una recta. Tomemos, por ejemplo, una parábola. O sea, que tiene ecuación y igual a x al cuadrado. Conocemos la gráfica de la parábola, esa pasa por el punto 0,0. Si x vale 0, y valdría 0. Y hagamos lo mismo, tomemos ese límite y reemplacemos. Donde está la y, la vamos a reemplazar por x al cuadrado. Y eso hace que se nos convierta en un límite de una sola variable. Entonces nos queda el límite cuando x tiende a 0 y vamos por acá arriba. Si reemplazamos la x, perdón, la y por x al cuadrado, arriba nos quedaría 2 por x a la 4 y abajo nos quedaría x a la 4 más, si yo tomo x al cuadrado y la elevo otra vez al cuadrado, me queda x a la 4 también. ¿Y cuánto nos da ese límite? 0, no. ¿Qué están Perdón, haciendo? indeterminado, pues. Si reemplazamos el 0, sí, nos da indeterminado de la forma 0 sobre 0, entonces tenemos que ir a factorizar o aplicar L'Hopital para encontrar el valor del límite. Tenemos, por ejemplo, que aquí abajo, estos dos términos, sí lo podemos sumar, ¿cierto? Porque los dos son x a la 4 más x a la 4 nos daría 2x a la 4. Y ya así lo vemos más fácil. ¿Cuánto vale ese límite? 1. 1. Muy bien, este límite vale 1. Y ahora sí, ya tenemos lo que necesitamos.
tomamos dos caminos diferentes y nos dio valores diferentes. Por este lado nos dio 0 y por este lado nos dio 1. Entonces ya con eso, por el test de los dos caminos, simplemente concluimos que ese límite no existe. Y entonces, cuando ustedes se enfrenten a estos ejercicios, chicos, puede pasar eso, que a veces uno toma diferentes caminos y como que le da el mismo resultado. ¿Qué haga? ¿Qué deben hacer? Tomen otro camino. A veces hay que tomar lineales, hay que tomar funciones cuadráticas y hasta en algunos casos uno tiene que ir a tomar, por ejemplo, funciones cúbicas. Es decir, tomar la función y igual a x a la 3, reemplazar y mirar entonces cuál es el resultado, que lo que buscamos es que nos den valores diferentes para ese límite. Profe, Cuéntame. vuelvo a la misma duda. Entonces, resulta que el límite que nos dieron sí existe. Entonces uno se quedaría ahí todo el rato, o hay alguna manera en la que uno dice, no, ya más de 3 o 4 caminos, ya no, pues dejo eso así indeterminado y digo como, ah, no. Bueno, este camino, que es esta forma que estamos tomando para ver si un límite existe o no, solamente nos sirve para determinar que un límite no va a existir, ¿cierto? ¿Por qué? Porque si lo hiciéramos intentando que sí exista, de la definición que escribimos por acá, tendríamos que demostrar que por todos los caminos posibles que existan, si nos va a dar el mismo resultado. Y eso no lo podemos hacer a mano, ¿cierto? Ahorita vamos a ver un ejemplo de un límite que sí existe, pero lo abordamos de una forma diferente, ¿cierto? En este caso, con las herramientas que tenemos, solo podemos demostrar que el límite no existe. Ok, o Pero, sea, lo que va a pasar, por ejemplo, en un examen es que no nos van a colocar para esa demostración un límite que existe, pues para exacto, hacerla por chicos. los dos caminos. Ok, Exacto. Ajá. Sí. Eso va a pasar porque no demostrar que existe es con otras herramientas que no vamos a tener en este curso. Y miren que al final, chicos, caemos en cosas que ya conocemos, en estos límites de una sola variable que ya lo sabemos resolver. Veamos otro. Vamos a determinar si existen o no el siguiente límite. El límite cuando x, y tiende al punto 0,0 de esta función. X por el seno de x por y más y al cuadrado, dividido x al cuadrado más y al cuadrado. Y eso usual también, chicos, que nos encontremos este tipo de funciones trigonométricas cuando estemos analizando límites. ¿Cómo lo abordamos? De la misma manera. Lo que pasa es que ahora la herramienta que vamos a utilizar para resolver esos límites de una sola variable sí va a ser L'Hopital. No, no lo podemos hacer factorizando porque ahí no se puede factorizar, ¿no? ¿Sí? Entonces vamos a determinar si ese límite existe o no. ¿Qué debemos hacer? Empezar a tomar diferentes trayectorias. Entonces por acá tomamos diferentes caminos.
para acercarnos a ese punto 0,0. Ese es el único punto que no pertenece al dominio, ¿cierto? Que es la única forma que acá el denominador se nos haga 0. Entonces, la primera, vámonos por ahí, por y igual a x. Vamos a tomar puntos que sean muy cercanos al 0,0 sobre esta recta, y igual a x. Entonces ya sabemos que eso lo que hace es que este límite, que es una función de dos variables, me lo va a llevar a un límite de una función de una sola variable. Y vamos a cambiar la y por x. Entonces nos quedaría el límite cuando x tiende a 0 de. En el numerador nos quedaría x que multiplica al seno, y aquí x por x nos quedaría x al cuadrado, más x al cuadrado, sobre x al cuadrado, más x al cuadrado. Realmente reemplacé la y por x. Bien. ¿Qué hacemos acá? Aquí podemos hacer un pasito de más, que es sumar lo que tenemos en el denominador, porque son semejantes, antes de aplicar L'Hopital. Aunque si lo aplican así como lo tenemos acá, también se puede, pero aquí para que sea más cortico, vamos a sumar el denominador. Que tengo x al cuadrado más x al cuadrado, que me da 2x al cuadrado. Y ahora sí, si yo reemplazo el 0, arriba me da 0, abajo me da 0. Eso es de la forma indeterminada, 0 sobre 0. Entonces por acá apliquemos L'Hopital. ¿Cuál es el éxito de aplicar L'Hopital? L'Hopital es muy fácil, solo que hay que derivar muy bien. Y por ejemplo, aquí vamos a aplicar unas reglas de derivación. Entonces, esto va a ser el límite. Cuando x tiende a 0, de. Derivemos arriba. Entonces, vamos por acá con esta. Notemos que tengo esta x de cuadrado, va aquí. Ahora sí. Entonces, aquí tengo la regla de la multiplicación. Y por ahí voy a tener que hacer una regla de la cadena pequeñita, ¿cierto? Entonces, apliquémosle la regla de la multiplicación a esta, que nos dice, es la derivada del primero, que sería x, la derivada de x es 1, por el segundo sin derivar. Entonces, nos quedaría seno de x al cuadrado, más, y la otra sería, dejo el primero sin derivar y lo multiplico por la derivada del segundo, que la derivada del segundo sería, la derivada del seno es coseno, y ahí aplico la regla de la cadena. Entonces nos quedaría coseno de x al cuadrado. La regla de la cadena dice, la derivada desde afuera, evaluar en el de adentro sin derivar, multiplicado por la derivada del de adentro, que nos daría 2x. Entonces al final si operamos acá, nos quedaría 2 por x al cuadrado por el coseno de 2x, de x al cuadrado. Ahora sí, por el coseno de x al cuadrado más la derivada de x al cuadrado, que es 2x. ¿Listo? Y abajo, ¿qué nos quedaría? La derivada de 2x al cuadrado nos da 4x. Bien, y ahí chicos, otra vez, arriba nos da 0, abajo nos da 0, entonces hay que aplicar L'Hopital otra vez.
nos va a quedar largo, pongámoslo por aquí abajito. Y ahora sí, apliquemos la L'Hopital otra vez, entonces nos queda el límite cuando x tiende a 0. Y vamos a derivar otra vez arriba. Si derivamos de arriba, nos queda, ¿quién sería la derivada del seno? Coseno. Entonces sería coseno evaluado en x al cuadrado multiplicado por la derivada de lo de adentro, que sería 2x. Más, aquí de nuevo, tengo que aplicar la regla del producto. Entonces, la derivada del primero sería 4x por el segundo sin derivar. Más, ahora dejo el primero sin derivar y lo multiplico por la derivada del segundo. La derivada del coseno es menos seno. Entonces aquí me quedaría menos, y vámonos por acá. Entonces dejo la primera sin derivar y derivemos coseno. La derivada del coseno es menos seno. Profe, un ejercicio está en un parcial, ahí se va a las 2 horas. No, digamos que este sí es largo, sí, pero es para que practiquemos esas reglas que necesitamos al derivar. Digamos que no les pondría que tengan que hacer tantas veces L'Hopital. Digamos que lo hagan Todo parece una una sola serie de vez. Taylor. ¿Cómo? Parece como una serie de Taylor. Se ve mucho X y mucho seno, sí, pero no, es fácil, chicos. Aquí simplemente estamos derivando, pero no. Esto es para que practiquemos aquí en la clase y ustedes tengan muy claras esas reglas de derivación. Entonces, volviendo por acá, nos queda, estoy derivando esto. Entonces, ya derivé el primero, por el segundo sin derivar, más, ahora dejo el primero sin derivar y lo multiplico por la derivada del segundo, que la derivada del coseno nos daría seno negativo menos seno de x al cuadrado multiplicado por la derivada interna que nos daría 2x. Entonces, al final por acá, multipliquemos, nos quedaría 4x a la 3 por el seno de x al cuadrado. Y aquí la derivada de 2x es 2. Y ya si nos vamos para el denominador, esa sí es muy cortica, la derivada de 4x es 4. Y listo, aquí paramos porque en el denominador ya nos queda, perdón, si en el denominador nos queda 4. Miremos qué nos queda en el numerador. Todo lo que tenga x se nos va, porque x tiende a 0. Aquí está la x multiplicando, eso me va a dar 0. Por aquí está la x multiplicando, también me va a dar 0. Por aquí aparece x a la 3, x a la 3 es 0, también están multiplicando y al final me quedaría 2. Y entonces 2 dividido 4 nos da un medio. medio. Ujú, muy Pero bien. ese es el límite, ¿cierto? Un medio. Sí, ese es el valor del límite. Exacto. Vámonos por un camino más fácil, que uno pensaría entonces ahora tomar otra lineal como esta que es 2x o tomar una cuadrática. Y no es difícil, pero ya vimos que ese límite nos queda muy largo. Cuando se pueda, nos podemos mover a través de los ejes coordenados. Y es tomar, por ejemplo, puntos que estén en el eje X o en el eje Y. Tomemos puntos que estén en el eje Y, por ejemplo. ¿Y por qué se puede? Porque aquí el único punto que no pertenece al dominio es el 0,0. Entonces tomemos puntos que estén en el eje Y. ¿Qué característica cumplen los puntos que están en el eje Y? ¿Cuál coordenada es 0? ¿X o Y? X. 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 En el eje Y, la que vale X, la que vale 0 es la X, ¿cierto? Entonces ahí X es igual a 0. Si venimos acá a este límite,
y reemplazáramos la x por 0, entonces todo lo que tiene x se nos va. ¿Y qué nos queda? Lo que tiene y. Entonces aquí el límite lo escribiríamos en términos de y. Entonces sería el límite cuando y tiende a 0 de la x estoy diciendo que se hace 0, entonces x por el que vale 0 por todo esto nos daría 0. Entonces arriba solo nos quedaría y al cuadrado. Y abajo, x vale 0, abajo nos queda y al cuadrado. ¿Y cuánto vale este límite? 1. 1. Muy bien. Ahí moviéndonos por ese eje sale muy fácil. Este límite vale 1 y ya. Eso es lo que estamos buscando, chicos. Que por valores diferentes, si tomamos caminos diferentes, para acercarnos al punto 0,0 nos den valores diferentes. Entonces acá la conclusión es que ese límite no existe. Siempre ponemos el por qué, ¿cierto? Por el test de los dos caminos. Este límite no existe. ¿Bien? Vamos a hacer un ejemplo de un límite que sí exista para que veamos cómo se trabaja con esos límites. Un ejemplo. O sea, calcular este límite. El límite cuando x, y tiende al punto 0,0 de la función x al cuadrado menos y al cuadrado sobre x más y. Y entonces acá, para calcular este límite vamos a utilizar factorización. Notemos que en el numerador aparece lo que llamamos una diferencia de cuadrados. Entonces este límite también lo podemos escribir así. Es el límite cuando x, y tiende al punto 0,0 de la factorización arriba, la diferencia de cuadrados, factoriza como x, la raíz cuadrada de este, que es x, menos y, que es la raíz cuadrada de este, multiplicado por x más y. Y abajo tengo x más y. Entonces ahí vemos que esto se nos va a cancelar con eso. Muy bien. Ahí cancelamos y ¿qué nos queda? Nos quedaría el límite cuando x, y tiende al punto 0,0 y arriba lo único que queda es x menos y. Y ahí, chicos, cuando la función no presenta problemas, piensen que nos dan solamente este límite. Cuando la función no tiene problemas, es decir, el 0,0 pertenece al dominio de esta función. Más, el dominio de esta función es todo alrededor, porque no importa cuál reemplace, yo siempre voy a tener como resultado un número, porque no voy a tener ni divisiones ni raíces. Entonces, calcular este límite es muy fácil. Simplemente reemplazar la x por 0 y la y por 0, y esto nos daría 0. Entonces, este es un límite que sí existe, y ahí vemos que la herramienta es como solamente para unos ciertos casos muy particulares, que es cuando podemos factorizar, pero eso no pasa mucho, y que uno factoriza y cancele ahí directamente. Entonces, en este caso, este es un ejemplo de un límite que sí existe, pero es muy particular, ahí se puede factorizar y cancelar. Y además, si nosotros tomáramos, por ejemplo, este límite y empezáramos a hacerlo por el
Los casos anteriores, que es a través de trayectorias, uno va a ver que siempre le da 0, 0, 0, no importa la trayectoria que tome, pero de nuevo, ese argumento no es suficiente para decir que el límite exista. Ese argumento de tomar diferentes caminos solo lo utilizamos cuando queremos demostrar que un límite no existe. Entonces buscamos eso, que hemos escrito por aquí arriba y que nos den valores diferentes. Entonces vamos a dejar hasta acá por hoy. La próxima clase seguimos hablando de límites, un poquito que nos falta, y empezamos el último tema de este primer parcial, que son las derivadas. Bueno, chicas, ¿alguna duda? Listo, profe, muchas gracias. Bueno, chicas, intenten ingresar por favor a esa plataforma y me cuentan cómo les va. Feliz noche, hasta luego. Hasta luego, profe. Gracias, Pues, Hasta profe. luego, muchas gracias. Gracias, profe. Gracias, profe. Un Hasta gusto, luego. que estén muy bien, chao. Hasta luego. Hasta luego.